Hola mis amigos, estamos llegando al final de nuestro estudio sobre la identidad del Espíritu Santo. Hemos partido de la palabra de Dios y la Biblia nos ha enseñado que el Espíritu Santo primero es una persona, que el Espíritu Santo tiene una personalidad con todo lo que eso implica. Pero también la palabra de Dios nos ha enseñado que el Espíritu Santo es Dios, al igual que el Padre y al igual que el Hijo. Dios es uno, la Biblia lo dice en el libro de Deuteronomio. Sin embargo, se revela al hombre en tres personas diferentes: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Podemos ver entonces que el Espíritu Santo está íntimamente relacionado con el Padre y con el Hijo, lo que se conoce comúnmente como la Trinidad. Aunque si bien es cierto, la palabra Trinidad no la vamos a encontrar en la Escritura, la doctrina de la Trinidad está claramente expresada en la Biblia. Cuando hablamos de la doctrina de la Trinidad o cuando hablamos de la Trinidad, estamos hablando de que el Espíritu Santo está íntimamente relacionado con el Padre y con el Hijo. Se les menciona a los tres en muchos pasajes de la Escritura. Vamos a comenzar a estudiar sobre esta relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, poniéndolos al mismo nivel, primero en el bautismo del Señor Jesucristo. Aquí en el Evangelio de Mateo, la palabra de Dios dice en el capítulo 3, versículo 13, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Como podemos ver, en el bautismo del Señor Jesucristo se identifican claramente las tres personas de la Trinidad. Por un lado está el Señor Jesucristo que está siendo bautizado, luego el Espíritu Santo desciende sobre él en forma de paloma, y en tercer lugar hay una voz del cielo cuando el Padre dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero no solamente en el bautismo del Señor Jesucristo, sino que al final del ministerio de Jesús, en el libro de Mateo capítulo 28, el Señor está dando las últimas instrucciones a sus discípulos antes de ascender al cielo, y les manda a hacer discípulos a todas las naciones, diciéndoles así, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si nosotros podemos darnos cuenta, la fórmula bautismal que dejó el Señor Jesucristo como una ordenanza para su iglesia, es que fueran bautizados, y yo quiero que miremos este detalle de la Escritura, dice, en el nombre. ¿Qué significa esto? Significa singular. No dice en los nombres, como si hablase de muchos dioses, y cuando hablamos de la Trinidad no estamos hablando de tres dioses, estamos hablando de un Dios que se revela al hombre en tres personas diferentes. ¿Y cuál es el nombre en quien tenemos que ser bautizados? Dice, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es importante que nosotros entendamos que esto refleja
una línea de relación equitativa entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero no solamente aquí, también en el libro de Hechos capítulo 2, en la primera predicación de los apóstoles, especialmente predicada por el apóstol Pedro el día de Pentecostés, la palabra de Dios dice de la siguiente manera: cuando el apóstol Pedro está predicando su primer sermón evangelista, Hechos capítulo 2, dice así en el versículo número 32. A este Jesús resucitó Dios. Mira cómo dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, este Jesús que resucitó fue exaltado por el poder de la mano derecha de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros ves y oís. Si ustedes se dan cuenta, dice la palabra del Señor que el Señor Jesucristo fue resucitado, Dios lo exaltó hasta lo sumo y que derramó el Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo están puestos en el mismo nivel en la predicación apostólica en Hechos en el capítulo 2. Pero hay una cuarta cita que me gustaría que miráramos en este momento, y es la relación del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la edificación de la iglesia. Y esto es lo que dice la palabra de Dios en Primera de Corintios capítulo 12, cuando está hablando acerca de los dones espirituales. Los dones que son los regalos que Dios le ha dado a su iglesia para que la iglesia sirva. Yo quiero leerles lo que dice el verso 4. 1 Corintios 12, 4 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. En la edificación de la iglesia, al hablar de los dones espirituales, podemos ver que trabajan para repartir estos dones, estos ministerios y estas operaciones, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de manera igual. Hay una quinta cita que es importante que nosotros miremos, y está hablando de la seguridad que tiene el creyente o la iglesia de Jesucristo. Esta cita la encontramos nosotros en 2 Corintios capítulo 1, versículo 21 y versículo 22. Dice así el texto bíblico. 2 Corintios 1, 21. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Dice la palabra que el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Aquí en la palabra de Dios, hablando de esa seguridad que debemos de tener todos los creyentes en Jesucristo, dice, el que nos confirma con vosotros en Cristo. Número 1, estamos confirmados en Cristo. Luego, ¿qué dice? Y el que nos ungió es Dios. Ya habla de la unción que tenemos, pero el que nos dio esa unción es Dios, el cual Dios también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Podemos ver que el Padre Dios, el Hijo, el Hijo de Dios y el Espíritu Santo trabajan juntos en la seguridad de nuestra salvación. En sexto lugar, hay una bendición apostólica que Pablo hace a la iglesia de Corinto, aquí mismo en 2 de Corintios. Y vamos a ir ahora al capítulo 13 y miremos lo que dice el versículo número 14. 2 Corintios 13, 14. Leo para ustedes la despedida apostólica de Pablo a la iglesia de Corinto. Dice así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios
y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Como podemos ver, en esta despedida apostólica, el apóstol Pablo habla del amor de Dios Padre, habla de la gracia del Señor Jesucristo y habla de la comunión del Espíritu Santo. Es importante ver cómo en todos estos pasajes que hemos visto se pone al mismo nivel al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero como si esto fuera poco, en séptimo lugar, vamos a ver que también en el acto salvífico del hombre, en la salvación del ser humano, interviene tanto el Padre como el Hijo y así también el Espíritu Santo. Y aquí, en el libro de Efesios, y no vamos a leer todo este pasaje porque es un pasaje extenso, podemos verlo en Efesios capítulo 1, del verso 3 hasta el versículo número 14. Y ahí habla de las tres personas, de la Trinidad. Y en primer lugar dice que el Padre, mire cómo dice en el libro de Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando de Dios Padre y dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. Ahora, ¿cuáles fueron esas bendiciones espirituales que nos dio el Padre? Bueno, en primer lugar dice que nos predestinó, nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y luego dice que nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Entonces podemos tener en el Padre la elección nuestra y la predestinación. ¿Y para qué hizo esto? Para alabanza de su gloria. Y termina diciendo en el versículo 6, el cual el Padre nos hizo aceptos en el amado. ¿Quién es el amado aquí? Es su Hijo Jesucristo. Verso 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre. ¿Quién fue el que pagó por nosotros al derramar su sangre en la cruz del Calvario? Fue el Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que encontramos aquí? Entonces que Cristo nos redimió. Él pagó por nosotros. ¿Y para qué fue esto? Dice el versículo número 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Fíjate que dice que el Padre nos escogió y nos predestinó y el propósito fue para que seamos para alabanza de su gloria. El Hijo nos redimió, nos compró con su sangre al morir ahí en la cruz del Calvario. ¿Y cuál es el propósito? Para que seamos para alabanza de su gloria. Y ahora mire conmigo el verso 13 y 14, Efesios 1, 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Qué hizo el Espíritu Santo? Dos cosas, nos selló y él es las arras de nuestra herencia. ¿Y cuál es el propósito? Para que seamos para la alabanza de su gloria. La Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han trabajado unidos para nuestra salvación. El Padre nos escogió y nos predestinó, el Hijo nos redimió, nos compró con su sangre y el Espíritu Santo nos selló y es las arras de nuestra herencia. Y los tres lo han hecho para la alabanza de su misma gloria. No dice solamente para alabanza del Padre, sino para alabanza del Padre, para alabanza del Hijo y para la alabanza del Espíritu Santo. Y por último, en el libro de Primera Pedro, nosotros podemos tener otra bendición pastoral. Primera Pedro capítulo 1 dice así la palabra de Dios. Primera Pedro 1, 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Escuchen lo que dice. Elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. En la bendición apostólica de Pedro, ahora a estas iglesias les dice, número 1, ustedes fueron elegidos en la presciencia de Dios Padre.
Número 2, ustedes fueron rociados con la sangre de Jesucristo, su Hijo. Y número 3, ustedes han sido santificados con el Espíritu Santo. Si nosotros nos damos cuenta, mis queridos amigos, la Biblia categóricamente habla en muchos pasajes y pone al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en el mismo nivel. Que ellos han trabajado unidos con el mismo propósito de redimir al ser humano. Conclusión. ¿Qué podemos decir? Cuando se habla de la deidad del Espíritu Santo, lo que se quiere decir es que el Espíritu Santo es Dios. Al analizar la teología bíblica, nos damos cuenta de que es imposible quitarle al Espíritu Santo su deidad. No lo podemos hacer. La Biblia prueba que el Espíritu Santo es Dios, de la misma esencia y de la misma sustancia del Padre y de su Hijo Jesucristo. Que Dios los bendiga.